Les damos la bienvenida al podcast número 199 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. También me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y me acompaña. Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en @Gumba Víctor. Y el día de hoy, Víctor es el encargado de traernos la reseña de un juego. ¿De qué juego vamos a hablar, Víctor? ¿Y qué nos vamos a quedar escuchando antes de empezar? Bien, vamos a hablar de un juego independiente, de esos bien independientes que a mí me gustan, y se llama Chained Echoes. Y para que se ambienten, vamos a quedarnos escuchando de su banda sonora Sky Armor Battle, compuesta por Eddie Marianukrok. El podcast de Crónicas Gumba está disponible prácticamente en cualquier editor, sí, plataforma de podcast que ustedes prefieran. Ahí donde lo están escuchando el día de hoy, si lo están escuchando en nuestra página web, muchísimas gracias. Y lo están escuchando a través de iBox. Pero si prefieren escucharnos de pronto a través de Spotify, estamos disponibles. iTunes también estamos. Y en otra gran cantidad de gestores. Entonces les recomendamos que cualquiera que sea su favorito, si nos pueden dar un follow o un seguir o volverse fan o como se llame en su plataforma, les agradecemos muchísimo porque eso nos permite que más personas nos conozcan, que les aparezcamos en las listas de los tops a más personas y así llegamos a más gente. Víctor, Chain Echo. Este juego salió muy tarde en el 2022. De hecho, salió más allá de lo que normalmente se considera usual, por ejemplo, para incluirlos en las ventas de fin de año. Dígame en qué plataforma salió, de qué género estamos hablando y de qué nos vamos a quedar discutiendo inicialmente. Este es un juego de rol de esos clásicos en donde el combate es por turnos, que la gente a veces lo llama JRPG, pero pues este no es hecho por un japonés, entonces no clasifica. Se lanzó, como dice César, en, en ese rango final, ya llegando a Navidad del 2022, y salió en prácticamente todo. Está en las PlayStations, está en los Xbox, está en Nintendo Switch y PC. Yo traje de dos sitios, uno que se llama GameDeveloper.com y el otro Switch RPG, un par de entrevistas que le hicieron a su único desarrollador. Este señor se llama Matías Linda, es un desarrollador alemán y él es el alma detrás de Chained Echoes. Él comenta en estos dos sitios, en estas dos entrevistas que le hicieron, que él tenía esa idea de hacer algo en su tiempo libre, algún juego en su tiempo libre, y siempre le recomendaron empezar con cosas pequeñitas, que hiciera juegos pequeños, que los publicara, pero él dice que lo intentó y nunca terminaba nada porque se le hacía aburrido, entonces decidió ponerse con un proyecto grande, empezó en el 2016 y duró un par de años escribiendo una historia. Él quería hacer, desde el principio sabía que quería hacer un juego de rol, y en 2 años escribió una historia que le pareció más o menos completa. Decidió entonces en el 2018 dedicarle un poquito más de su tiempo libre, creó unas redes sociales, desarrolló el arte de su propia mano como pixel art, empezó a compartir ese avance en sus redes sociales y vio que había interés. Cuando llegó a un número de seguidores que él consideró importante, no lo menciona cuántas personas, pero él dijo, me voy a aventurar a hacer una campaña de Kickstarter, de estos crowdfunding, de estos sitios en donde usted pide que lo apoye la comunidad para poder financiar su juego, y lo promocionó como un RPG de 16 bits de fantasía medieval con mechas y máquinas voladoras, y con inspiración en Chrono Trigger, en Suicoden, en Xenogears, nombres pues bastante conocidos. Él pedía 60.000 euros para su financiación y logró recolectar al final de la campaña más de 130.000. Con este resultado el señor renunció a su trabajo y se dedicó a Chain Echoes al 100%,
a partir del 2019. Él nunca pensó en incorporar más gente. Bueno, tenía alguien que él conocía antes para la banda sonora, que es precisamente el Marian Kroc, que era el que le puse la música hace un momento. Él, sí, él lo acompañó desde el principio, pero él siempre le preguntaban que por qué no había querido incorporar más gente teniendo pues una buena financiación, y él lo dijo muy claramente, dijo, trabajo mejor solo. Se lanzó el juego después de 2016 al 2022, como les decía, a finales, el 22 de diciembre, en PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, y luego unas, digamos que, ajustes o mejoras ligeras para que salgan las consolas PlayStation 5 y Xbox Series. También se lanzó como parte de Game Pass, y aquí tengo precisamente un comentario que hizo él a otro sitio que se llama Lognet, porque le preguntaban que qué lo había motivado a llevarlo a Game Pass, y él muy escuetamente dijo, la verdad eso fue una idea de mi publisher. Él se consiguió un publisher que se llama Deck 13 Spotlight, es dedicado precisamente a darle como ese apoyo para poder lanzar juegos independientes pequeñitos en diferentes plataformas. Eso de que yo siendo solo yo publicar un juego es mucho más complicado de lo que parece. Desarrollar el juego no es tan difícil y de pronto lanzarlo en una plataforma como Steam, que lo único que necesita uno es tener un código relativamente bien escrito, es suficiente. Pero por ejemplo ya cuando vamos a hablar de consolas por ejemplo Nintendo era muy estricto al principio con quienes permitía que lanzaran juegos. Entonces siempre es bueno asociarse o ayudarse a alguien que tenga al menos un poquito más de experiencia en eso de publicar el juego, así no vayan a hacer gran cosa. Correcto. Esta gente, según lo que dice el desarrollador, de la gente del publisher Deck 13 Spotlight, Deck 13, le dijo que el juego tenía suficiente calidad como para llegar a mucha más gente, pero que necesitaban que estuviera disponible en la mayor cantidad de plataformas posibles. Y ellos fueron los que buscaron el contacto para que se pudiera lanzar en Game Pass, y eso resultó ser un éxito porque la exposición le permitió que mucha gente lo conociera, se empezó a correr como el voz a voz de que este era un juego que tenía algo importante, que valía la pena como ponerle el ojo encima, y logró más de $1 millón de ventas en su lanzamiento, que eso pues para él fue un éxito impresionante. Y de este es el juego que les voy a hablar hoy. Listo, Víctor. Entonces nos menciona que esto es un juego de rol de estética 16 bits. Creo que sea un poquito mejor que 16 bits, pero de ese estilo. Y que el único desarrollador se gastó 2 horas de su tiempo libre, que no es 2 horas de tiempo completo, a escribir la historia o el hilo conductor de 2 horas no, 2 años. 2 años, perdón. ¿Sí ven? 2 años completos de su tiempo libre en escribir la trama. Entonces, ¿de qué va la trama de Chain Echoes? Empezamos con dos mercenarios que están haciendo o se matricularon para hacer un trabajo suicida o casi suicida, y decidieron hacerlo porque el dinero que les ofrecieron, si sobreviven, les va a garantizar vivir el resto de su vida. Ellos están como en una banda que es como muy famosa por hacer estos tipos de trabajos muy arriesgados. ¿Cuál es el trabajo? Deben infiltrarse en un castillo, en un combate, están en pleno combate. Para eso los van a llevar en una nave voladora hasta un determinado punto. De ahí ellos se tienen que poner sus Sky Armors, que son como trajes mecanizados, voladores. Pueden con eso llegar hasta el castillo, y ya cuando estén cercanos al castillo se tienen que bajar y a pie, con sus espadas y todo, entrar para destruir una roca mágica que es un arma que están guardando en ese castillo. Logran hacerlo, destruyen la gema, pero la gema se activa y causa una explosión que destruye millas a la redonda. Pero ellos sobreviven. Entonces empiezan a averiguar por qué sobrevivieron. Se encuentran entonces que la guerra en realidad es una estratagema, que no es solo un conflicto entre naciones. Hay muchas más cosas atrás. Hay razas que quisieron exterminar por algún motivo. Hay pactos con unos seres extradimensionales. Hay experimentos que se nutren de que la guerra exista. Hay unos poderes antiguos por allí involucrados. Esto está lleno de giros, de subtramas. En realidad se me hizo muy interesante.
Los personajes también, desde los protagonistas, son bastante reales, se sienten, digamos que creíbles en este contexto de magia y de mechas y cosas voladoras, pero se sienten muy creíbles y son variados, tienen motivaciones, personalidades complejas. Son más o menos unos 10 personajes que uno puede reclutar para su equipo y pueden ir con nosotros revelándonos sus tramas. Entonces, aparte de la historia general, como que está también este misterio de quiénes son estos personajes, por qué se nos unen, algunos que al principio parecen como muy unidimensionales y que son como malvados, luego ya uno conoce el trasfondo y resultan ser más complejos y más interesantes y entrañables. Y aquí hay un tema con este juego, y es que normalmente en los RPGs yo me he demorado, y eso me lo critica mucho aquí don César, yo me demoro mucho contándoles la historia porque me gusta llegar como hasta ese punto en el que me engancho yo, como para generar ese interés. Y si se dieron cuenta, aquí lo que les conté fue muy rápido porque desde el principio están pasando cosas y el ritmo se me hizo muy bueno. Los giros se presentan, digamos que muy muy adecuados en muchos momentos. Varios de esos giros sirven para presentar a otros personajes, a enemigos o tramas paralelas. Entonces este es un punto que sin duda es uno de los fuertes de este juego. La siguiente es una pregunta que normalmente yo hago en la parte de jugabilidad, pero quiero adelantarla un poquito precisamente para este tema de la historia. Más o menos cuánto se tarda el juego en completarse, y mi pregunta está relacionada, es como, ¿y qué tanto de la historia eh, logramos revelar en ese tiempo? ¿O cuánto tenemos que jugar para revelar toda esa historia? Ok, ¿sobre cuánto tiempo se demora uno en pasar esto? La historia sin duda es el hilo central. Al principio de pronto peca de ser un poquito lineal porque quieren como exponernos muy rápidamente muchas cosas en el mundo. Yo no me demoré mucho en engancharme. Realmente a las 3 horas yo ya estaba intrigado por saber qué estaba pasando en la historia. Y va, digamos que aumentando cada vez más. Se supone que el juego se pasa como en unas 25, 30 horas, pero yo me demoré más de 40. Y O sea que eso incluye que misiones secundarias sí, o hay es por el misiones, grinding. hay misiones secundarias, y sobre todo misiones para revelar las subtramas o historias de los personajes que nos acompañan o de algún tipo de nación que hay por ahí si nos llama la atención. Y yo no las hice todas, pero hice las que más quería, de las que quería enterarme. Entonces por eso me demoré tanto en terminarlo. Y se me pasaron como agua. Son 40 horas que yo invertí muy bien, me divertí un montón, me gustó mucho como está escrito. De pronto se me olvidó esto, no tiene voces, es un punto muy clásico. Entonces todo se revela mucho por la conversación entre personajes, pero por texto. La escritura está muy bien hecha, hay algo de humor por aquí y por allá como para definir a los personajes. Entonces sí hay que leer mucho porque es prácticamente puro texto. Ya que tenemos que leer mucho, ¿nos toca leerlo en español o en inglés? Ese es un problemita. Él en la financiación, él esperaba $150,000 para hacer el doblaje, para hacer la traducción al español y no llegaron hasta allá, entonces se quedó en inglés y alemán. Entonces si manejan esos dos idiomas, bien. Si solo el español, pues ahí sí de pronto tienen problemas. Listo, Víctor. Entonces ahora sí, hablemos acerca de cómo se juega este Chain Echoes. Entiendo que es rol por turnos, entonces algo especial o algo diferente espero que tenga el combate. Sí, ¿Con voy qué a empezar empezamos? precisamente por ahí. Sí, estamos en juego de rol por turnos. Cuando estamos en el escenario y nos encontramos con un enemigo que son visibles, se activa el combate, nuestros personajes se disponen en su lugar y empezamos, según su velocidad, a atacar por turnos. ¿Qué tiene de nuevo el combate? Voy a empezar con lo más evidente, es una barrita que comparte todo el equipo que se llama la barra de Overdrive, que tiene 3 franjas de colores y con cada movimiento nuestro o de los enemigos tienen un marcador que se va desplazando a una diferente zona de esa barra. Entonces empezamos en la zona drive, que es como la zona normal. Si damos suficientes ataques, pasa a la zona del overdrive y ahí nos beneficiamos porque hacemos más daño, recibimos menos daño, los poderes nos cuestan menos puntos, TP se llama aquí Technical Points.
Entonces como la zona ideal para buscar que siempre estemos ahí metidos. Pero si nos pasamos, llegamos a la zona del overheat y ahí nos hacen más daño, los poderes nos cuestan más TPs. Entonces la idea es que hay poderes que bajan, o sea, que mueven el marcador hacia un lado o al otro, o se van activando. Ahí se nota, es claro, porque cambian incluso de color y nos van diciendo cómo va cambiando. Entonces uno siempre debe estar muy atento para no salirse de esa zona del overdrive. Ese es el primer gran cambio. El siguiente es que tenemos 4 personajes al tiempo, pero podemos llegar a tener otros 4 que están como backup, uno de cada uno. Es decir, yo hago parejitas, y si yo necesito en el combate por cualquier motivo hacer un cambio, lo puedo hacer en el turno de ese personaje y es automático, y el personaje que entra puede atacar. Entonces me gustó porque en realidad es tener 8 personajes y hacer las parejitas le da parte de la estrategia. Si quiero que de pronto Sí. un O sea enemigo... que cuando hago el cambio no elijo por cuál cambio, sino elijo por mi compañero, por mi El pareja. compañero, el tag, sí, eso está definido, yo lo defino desde el principio, yo puedo ir cambiando la formación. Entonces yo, por ejemplo, tenía una formación que era muy de ataques mágicos, otra que era muy ataques físicos, y tenía unos personajes defensivos y otros ofensivos. Entonces los mezclaba según necesitara, y podía entonces fácilmente adaptarme al tipo de enemigo que me salía. Otro tema son los efectos y las penalizaciones de los ataques, que eso es muy común en estos juegos, que si lo enveneno, que si lo ciego o lo paralizo. Todo funciona contra los enemigos de todos los niveles, y eso es buenísimo porque entonces me permite hacer estrategias útiles. Pero los enemigos también lo hacen, entonces también hay muchos enemigos que me paralizan. Entonces esas habilidades de quitarme las maldiciones y esto sirven mucho aquí también. Lo otro es que los enemigos son débiles o resistentes a elementos. Eso también es típico de este tipo de juegos de rol, pero lo tengo yo visible desde el principio. Muchos de los juegos clásicos como que eso me lo ocultan y yo tengo que hacer un movimiento especial para que O me lo tiene que muestren. sabérselos uno, o tiene que Ajá, sabérselos uno de memoria. En ningún juego ya le van a explicar, oiga, es que agua es débil contra trueno, no. O sea, no. desde el Aquí principio tienen que suponer que esa es la estructura elemental, porque así han sido en otros juegos. Aquí no, aquí apenas selecciono al enemigo y lo voy a atacar, hay un cuadrito y me dice, este enemigo es resistente a esto y es débil contra esto. Entonces eso permite que el combate fluya mucho y que yo vaya moviendo mis unidades según lo que más me sirva. Además, incluso me dice si el enemigo tiene ítems para robar. Entonces hay gente dentro de mi grupo que puede robarle los ítems, y esos ítems normalmente son buenos porque o son equipos o son cosas que necesito para fabricar algo. Entonces como que también me motivó a hacer eso que en muchos otros juegos se me hacía aburrido. Robar no le veía como mucha utilidad, aquí sí lo Oye, utilicé. ese tema de robar tiene dos aristas. Una, que toca en cualquier momento empezar a robar de todo, porque es que uno nunca sabe cuáles van a tener. Y muchas veces ese robar no obtiene absolutamente nada, Sí, entonces es falla. una Ujú. pérdida. Aquí también puede fallar, pero realmente el juego como que busca que sí lo disfrutes, entonces te permite después irlo mejorando para que robar sea casi que La, automático. la diferencia aquí es que uno falla la habilidad, pero no porque el enemigo no tenga nada, sino porque falló la ejecución. Exactamente. Yo sé que él tiene algo porque me lo muestra. Eso es importante porque normalmente uno la falla, pero uno no sabe si, oye, es que estoy, como dice, fallando la lanzada de los dados, o estoy fallando porque pues él no tiene nada que robarle. Y por eso Ujú. tiene que seguir uno intentando, a pesar de que, pues, hey, fallé, pero no sé por qué, entonces toca seguir intentando. Correcto. Y otras dos cositas ya para terminar el combate. Tenemos un super movimiento, entonces es otra barrita que se carga en otro lado, y cuando se llene, esa barra la carga todo el equipo a medida que vaya utilizando sus habilidades. Dependiendo del que yo elija que active la barra, el superpoder es diferente. Entonces eso también me gustó mucho porque los poderes son diferentes y los uso según lo que yo necesite. Entonces, por ejemplo, Glenn, que es el protagonista, tiene un movimiento donde construye un robotcito hacia toda carrera, y ese robotcito ataca a todos los enemigos y le baja las estadísticas. Pero si lo hago con Víctor, que es como un bardo que yo tengo allí, él nos cura y nos pone mejoras. Entonces también me gustó que activo el movimiento o voy cambiando los personajes si sé qué tipo de superpoder quiero utilizar. Se desocupa la barra de poder y luego sigo atacando para volverla a llenar. Más o menos cada 3 o 4 combates
tengo la barra suficientemente llena para volverla a utilizar. Entonces también como que incentiva a no ser mezquino y a utilizarla, porque en muchos de estos juegos como que a veces son como muy restrictivos y dice lo guardo solo para el jefe final de este Sí, capítulo. termina uno solamente guardándolo para el jefe y solamente lo utiliza uno una vez por escenario, por así decirlo. Ujú. Y por último, cuando avanzamos en el juego, vamos a obtener los mechas, el Sky Armor se llama aquí, y ya el combate me cambia porque podemos cambiar como la velocidad, y dice el gear de la máquina, del traje, y tenemos la misma barra del drive, o bueno, es parecida, porque aquí la barra, el marcador no empieza en un extremo, sino que es como en toda la mitad, y según la velocidad en la que yo tenga el gear de cada uno de los 4 personajes, el medidor se va a mover para un lado o para el otro. Entonces ya como que me obliga o me incentiva a que un personaje, por ejemplo, sea muy ofensivo, pero también más débil, porque si pone la segunda velocidad, eso es lo que logra, que hace más daño pero recibe más. O una que sea muy defensiva, que recibe muy poquito daño, pero que casi tampoco lo hace. Entonces así voy jugando para que siempre esté. Y me gustó que se introdujo, digamos, en un punto en donde se necesitaba como un cambio del combate y me llegaron las armaduras ahí. Entonces, esa es otra opción de combate que se da. Y ya después de ese punto, yo voy como mezclando porque las armaduras no las puedo tener en todas partes. Dentro de una caverna o una habitación cerrada, pues me toca a pie. Pero si ya estoy en el mapa abierto, ahí sí puedo utilizar las armaduras y normalmente los enemigos son más fuertes, entonces vale la pena tenerlas. Eso en cuanto al combate. Héctor mencionó en algún momento un tema como de crafting, como de hacer cosas, de Sí, obtener objetos para hacer cosas. ujú, así es. En el juego, a medida que derroto enemigos o en cofres o compra en las tiendas, yo puedo obtener diferentes tipos de cosas. Y tienen muchos nombres, pieles, metales, cosas así. Y Materiales. materiales, correcto. Entonces hay una forja que yo me encuentro en diferentes sitios, incluso en algún punto puedo tener una base y hay una misión incluso para reclutar a un herrero. Entonces en mi base puedo tener una herrería solo si recluto al herrero. Y entonces ahí puedo, digamos que unir unas gemas. Son dos cosas. Una es unir unas gemas y esas gemas le dan habilidades especiales a mis armas o armaduras. Entonces que si le doy un efecto de rayo a mis golpes o si robo energía cuando le doy golpe al contrario, cosas así. O si me defienden de un determinado tipo de ataques. Esos son las gemas. Pero aparte las armas se pueden mejorar en diferentes niveles. Yo voy comprando armas a medida que llego a diferentes pueblos o algo, o me las encuentro dependiendo de los enemigos que derroto. Pero esas armas se pueden mejorar ahí mismo en ese herrero con estos otros ítems. Entonces me dice necesita, qué sé yo, metal platino y necesita piel de no sé qué y otra cosa. Entonces pago un dinero y ahí en la herrería me la mejoran un nivel más. Eso le mejora las estadísticas al arma, más ataque, más velocidad, cosas así. Y es entretenido, yo viví haciéndolo, cambiándolo un montón. Llega un punto en donde dije, no, pues ya voy a automatizar esto y el juego tiene una opción de automatizar algunas cositas, entonces también por ese lado me gustó. Yo en los combates finales me volví otra vez a hacer el micromanejo, pero durante un periodo del juego no quise hacerlo y lo dejé casi automático. Y los Sky Armors también tienen sus propias armas, tienen un arma para atacar cuerpo a cuerpo y otra arma para atacar a distancia, entonces a medida que me los encuentro también los voy equipando como quiera y tienen sus ítems pasivos. Estos ya no se mejoran, pero digamos que sí me invitan a cambiarle el tipo de mecha que tengo o el tipo de arma que tengo. Eso me gustó. Sobre los Ten- personajes. Eso le iba a preguntar porque ya me mencionó que hay un bardo. Entonces supongo que hay diferentes tipos de clases o algo por el estilo. Sí, son diferentes clases, pero cada personaje tiene su clase única, muy a la línea de lo que teníamos en Final Fantasy IV, por ejemplo. Entonces no podemos cambiarlas, no ganamos niveles. Entonces en este juego el grinding realmente no sirve para que nos hagamos mucho más poderosos de por sí. Lo que ganamos cuando derrotamos a los enemigos son unos punticos que nos sirven para desbloquear una habilidad nueva. Entonces, en realidad nuestro personaje lo que puede hacer es equipar una cantidad de habilidades, y él puede desbloquear muchas más y yo luego voy cambiando y poniendo solo las que me interesan. Hay como tres líneas de avance del personaje.
Una es la de las habilidades, otra es la de unas habilidades pasivas, que puedo tener hasta 3, 4, dependiendo del personaje, y otra ya es la de mejorar algunas estadísticas, que si más defensa, que si más defensa contra la magia, que si más ataque, cosas así. Entonces yo voy poniendo esos punticos en donde yo quiero, pero no es que mi personaje suba de nivel y por eso suban sus estadísticas, sino que voy ganando o poderes o mejoras de la estadística. Y lo que yo mejoro realmente ahí sí son las armas y las armaduras, entonces aquí tiene mucho, digamos que, importancia ir jugando con esas armas y armaduras para poder mejorar el personaje. Las clases como tal, pues unas son defensivas, otras ofensivas, unas mágicas, otras de soporte, están bien y hay otras que son como mezcladitas. Como les decía, yo puedo tener 8 personajes al mismo tiempo ahí peleando, pero yo puedo reclutar más de 8 personajes. Entonces ahí digamos que está la gracia. Y a medida que yo voy avanzando en la historia o que tengo esos combates, todos van ganando puntos al tiempo. Es decir, todos los que estén en mi grupo van a ganar puntos así no combatan. Y cuando me llega un personaje de los nuevos que recluto, me llega como con los puntos que ya ganaron todos los demás para que yo los distribuya y lo deje nivelado con el resto. Sí, tiene sentido. Víctor no mencionado, pero no sé si es porque no afectan mucho o porque no están presentes el tema de los ítems. ¿Hay consumibles? Sí, para curación, para quitar penalizaciones, para ponerle penalizaciones al contrario. Al principio del juego los utilicé mucho porque pues mis personajes no tenían muchas habilidades, entonces sí tenía que gastarme mi dinerito en comprarlo, pero a medida que fuimos avanzando, que fui avanzando en la historia, las habilidades, como me puse a hacer ese micromanejo, podía hacerlo con las habilidades de los personajes, entonces ya no necesitaba tantos ítems, entonces pude vender muchos y comprar otras cosas mejores. Un tema que de pronto no mencioné, pero que es súper importante en el juego, y es que apenas terminamos un combate, nuestros personajes se curan completamente, sus puntos de magia, sus puntos de vida, entonces frescos vamos para el siguiente combate. Me encanta así, no tener que estar ahí haciendo Sí, cosas. eso es una mecánica que se han puesto ahorita en muchos RPG modernos, como quien dice, oye, si queremos que siga explorando, no lo vamos a castigar mandándolo al pueblo cada vez que vaya medio herido, sino que, oiga, no, refrescado Ujú. y siga. Correcto. En cuanto a la exploración, los mapas pues son pixelados, están bien representados en general, hay cofres repartidos por muchas partes, la mayoría con muy buenos tesoros, entonces armas, armaduras, elementos para mejorar el equipo, cristales que nos sirven para mejorar las armas, como les decía. Entonces es bastante interesante explorar porque así me meta por un camino raro, sé que algo voy a encontrar por ahí. Hay unos acertijos, muchos de mover piezas, cositas así. No son muchos, pero se me hicieron interesantes no por el acertijo en sí, es más porque lo vincularon con algo de la historia. O sea, cada vez que hay un acertijo es porque algo está pasando en la historia que me obliga a tener un acertijo de mover cajas y no es sencillamente porque Zelda, sino que hay algo en la historia que me obliga a un bloqueo de ese estilo. No fue porque el diseñador de ese laberinto decidió que ahí teníamos que mover Ujú, cajas. correcto. En cuanto a la dificultad, vale la pena mencionarlo, es alta. Los combates pueden ser largos. Esto de pronto puede ser una queja para algunas personas. Al principio sí me hacían como estos combates están como muy largos. Cuando ya me empecé a dar cuenta que era que tenía que jugar, estar muy atento a las sinergias, no salirme de la barra de overdrive, estar atento. Entonces es un juego que obliga a que todos los combates, incluso los de los enemigos pequeñitos, no te descuides. Entonces puede llegar a ser un poquito, digamos que alto en ese tipo de dificultad. Pero el juego tiene muchas opciones para ajustarlo. Yo puedo ajustar qué tan agresivos son los enemigos, qué tan altas son las estadísticas de esos enemigos, la dificultad general del juego, entonces por ese lado también es muy accesible. Moderniza la progresión de los personajes, minimiza el grindeo, que la salud se recupere, me parece una gran ventaja. La barra overdrive que me mantiene interesado. No hay combates aleatorios, nos movemos súper rápido en el mapa para explorar. Llega un momento en donde las Sky Armors pueden volar, entonces ya no hay que ni que recorrer el camino, sino las pongo a volar y recorro el mapa en línea recta donde tengo que llegar. Eso me pareció chévere. Lo de los 8 personajes al tiempo también me gustó bastante. Hay en general, digamos que una pega sí es que el arte sí es un poquito muy clásico, se siente que es muy indie. Y esto afecta un poquito la exploración porque si bien el juego te da muchas pistas,
sí tienes que estar acostumbrado que aquí hay una manchita café, de pronto aquí hay un camino secreto. Sí, sí lo hay, siempre lo hay. Pero tienes que tener como esa sensibilidad del juego retro. Varias mecánicas me parecieron un poquito complejas. ¿Qué tal hace el juego la tarea de explicárnoslas? Tiene muchos, digamos que recordatorios. Hay un muy buen tanto glosario, documentos y te va, digamos que dosificando mucho cada una de las mecánicas. Entonces, cuando te encuentras con el herrero, te muestra muy bien, ven aquí, haz esto, ponle esta gema, une estas dos, cambia el equipo de esta manera. Entonces, realidad no es difícil hacerlo. Lo que sí es que son muchos menús. Entonces, uno para el crafteo, otro para aprender habilidades, otro para asignar las habilidades, otro para el Sky Armor, otro para poner la formación. Entonces, sí hay muchos menús, no son difíciles de entender, pero sí son bastantes. Listo, Víctor. Entonces ahora sí concentrémonos en los aspectos técnicos. Este es un juego que dijimos que luce como 16 bits, aunque yo insisto que se me hace que esto va como por encimita de los 16 bits. Pero cuénteme, no sé qué motor gráfico utilizaron, cuál es la estética general, cómo se ve este juego. Bien, en cuanto al motor gráfico, esto corre en Unity, que pues lo hemos mencionado mucho nosotros, es un motor muy muy usado por los desarrolladores pequeñitos porque no es muy exigente, está como con esa estética de arte, de pixel art, y lo que dice César es totalmente cierto. De pronto una Super Nintendo se colgaba con esto. Se ve un poquito mejor, moderno. El, Matías Linda, el desarrollador, dice que se demoró 7 años en gran medida porque quiso ponerle mucho detalle a las imágenes de su pixel art y empezó a hacer pruebas con un motor sencillo que se llama RPG Maker. Tiene modelos predefinidos, entonces él lo utilizó como estos de base y empezó sobre estos a construir y a dibujar con mucho detalle su pixel art. Habla de, por ejemplo, cuando hablamos, los retratos de los personajes aparecen, entonces aquí hay mucho detalle en eso. Personajes pues son modelos más bien estáticos que tienen 2 o 3 animaciones contadas, pero que está muy detallado. El mundo como tal también tiene mucho detalle, varían mucho los escenarios. Como referencia al inicio incluso tenemos una escena igualitica a la de Chrono Trigger, que yo dije, oiga, no, este señor se lo fusiló horrible porque es la mamá del protagonista que va a abrir las ventanas y que me pide que me despierte para ir a la feria, pero en un segundo después la mamá le da una cachetada y le dice que uno está soñando, entonces uno se despierta y está en la mitad del combate que les decía. Entonces tiene como muchos guiños a esa, tanto en el diseño de los personajes como en los diálogos y la personificación a estos juegos clásicos. Los escenarios, como les decía, son abiertos, pero sí hay que tener esa sensibilidad de juego retro para saber cómo avanzar y que esto es un camino y pues yo lo vi muy natural, me gustó mucho porque combina mucho del arte con pistas para que la navegación se haga agradable. Eso sí, no deja de sentirse muy indie. No, esto no llega al nivel de ese pixel, ¿cómo es que le dice Square Enix? El HD 2D. HD 2D, sí. Ajá, esto está lejos de ese nivel, es mucho más plano, es mucho más pequeño, mucho más modesto. Entonces eso puede llegar a alejar a algunos. A mí me gusta mucho, pero entiendo que a muchas personas no los capture o no los atrape esa imagen inicial del juego. Por el arte de pronto se puede sentir un poquito retro, aunque a mí me gusta bastante. En cuanto a desempeño, yo he tenido algunas malas experiencias con ese motor, incluso en plataformas poderosas. Aquí me imagino que por el ritmo del juego, todos estamos hablando de movimiento muy fluido. Sí, muy, muy fluido. Esto realmente no necesita que los que el frame rate sea muy alto. Esto en general está en 60 frames por segundo en cualquier lado, pero a 30 se ve igual, corre igualito. Y afortunadamente esto fue algo de lo que le dio el publisher al desarrollador y es esa prueba, ese testeo. Entonces no tuvo errores El al proceso de principio. Quality Assurance. Ujú. Ah, ok. Sí, porque lo que les digo, con el motor en particular he tenido más de una mala experiencia, a pesar de que sea la máquina que sea. Listo, Víctor. Entonces, estamos hablando de un desarrollador unipersonal, pero el hombre sí tuvo un apoyo.
que ya lo hemos mencionado 2 veces y sigo sin aprenderme el nombre porque es un nombre súper complicado. Entonces, ¿de qué va el sonido en este juego? Primero la música y efectos, porque ya dijimos que voces no hay. Correcto, no hay voces y eso yo lo he hecho en falta porque en los juegos modernos de este estilo yo disfruto mucho poder dejar como que corra la pista y utilizarlo como ver mi anime. Yo no veo mucho anime, pero lo disfruto en los juegos verlo así. Entonces eso sí me hizo falta. Estoy mal acostumbrado a los juegos de Square que usan esa estética retro, pero tienen todo actuado. Les decía, tiene subtítulos en inglés y en otros idiomas. Desafortunadamente no alcanzaron para el español. En cuanto a la música, el compositor de nuevo se llama Eddie Marianukroc. Él es el encargado del sonido. Él está incluso dentro de la campaña del Kickstarter poniendo unas canciones y eso digamos que también sirvió como gancho. Él es músico profesional, tiene varios trabajos independientes que pueden ver en SoundCloud. Ha trabajado en varios juegos indie, pero desafortunadamente, dice él, este es el primer juego que logra que se publique. O sea, el primer juego en el que él participa que sí se publicó. Porque eso es, digamos que algo que está oculto. Siempre la gente habla de los éxitos independientes, de mire, este señor se hizo millonario publicando este juego él solo. Pero es que detrás de un señor que logra eso, puede haber miles que no logran sacar ningún juego. Entonces Sí, él que dice que hacen algunos avances, de pronto logran alguna idea interesante, pero al final el proyecto se desaparece porque no alcanzó el presupuesto para terminar, porque me toca renunciar y tengo que volver a seguir a trabajar en lo que venía yo trabajando antes, etcétera, etcétera. correcto, entonces él dice que él trabajó en varios proyectos de juegos independientes muy prometedores, pero que no lograron salir y este es el primero en el que él aparece pues ya en los créditos y dice que eso lo puso muy contento. Se nota que se inspiró en cuanto a la música mucho en cada personaje, porque cuando nos presentan a cada personaje, la banda sonora cambia un poquito, hay canciones para cada uno, hay un montón de canciones aquí, hay más de 200 canciones diferentes. La música en general es, pues sí, digamos que tiene esa inspiración de los juegos clásicos, no es música chiptune, en realidad es, digamos que tiene instrumentos, piano, hay muchas composiciones de pronto con algo de coros y voces aquí y allá, entonces muy épica, contemplativa, me gustó bastante, acompaña muy bien los momentos tanto de exploración como de combate, cuando es el combate es un poquito más movido, un poquito más, hay percusión, hay un poquito más de techno, en general me gustó eso pero sí se nota que es un homenaje a esos juegos clásicos. Hay algunas tonadas que a mí se me hicieron parecidas a un juego por aquí o por allá. Entonces por ese lado funciona bien, hay mucha variedad. Para un juego de más de 40 horas en mi caso, cumplió con que no me aburriera pues con la banda sonora. Y entonces, ¿qué nos vamos a quedar escuchando? Es las composiciones de Eddie, ya se volvió amigo de confianza porque no soy capaz de pronunciar el apellido. Mariano Croc. Vamos a escuchar Crimson Wings Spreading Through the Blue Sky. Los invitamos cordialmente a que nos sigan en cualquiera de nuestras redes. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. En todos aparecemos igualito como Crónicas Gumba, una sola palabra. Nos sirve un montón, de verdad, que nos sigan o que interactúen con nosotros. Si de pronto quieren pedirnos alguna reseña de un juego, nos quieren recomendar algún título que hayan probado y que de pronto no lo hayamos traído al podcast o a la página web, bienvenidos sus comentarios. Y también que nos sigan en su gestor de podcast favorito, ahí donde nos están escuchando en este momento. El día de hoy, podcast número 199. Víctor nos está hablando de Chain Echoes, un título independiente de rol por turnos que se lanzó a finales del 2022. Y llegó el momento de hacer nuestro resumen. Víctor, cuénteme cuáles son los aspectos positivos de este Chain Echoes.
Yo tengo 3 punticos, pero podrían ser muchos más, pero los agrupé así. El primero es que me atrapó el dúo entre historia y jugabilidad. ¿Y por qué los menciono así en conjunto? La combinación. La combinación, porque se complementan muy bien. Está muy bien planeado el ritmo, o sea, para mantenernos enganchados. Bien sea porque la historia nos da algún giro que nos mantiene intrigados o porque nos ponen una mecánica nueva que también nos hace pues pegarnos a ver esto, cómo se juega, cómo fluye muy bien. Me gustó mucho y eso no es muy común en los juegos de este estilo y menos juegos con un alcance tan cortico como este. Sí, normalmente los juegos independientes adolecen en muchas oportunidades que la jugabilidad es excelente, pero no tienen historia. O al revés, la historia es muy buena, pero jugablemente se quedan cortos. Entonces Ujú, la combinación es lo que es más extraño. correcto. Y aquí los dos son buenos, pero en conjunto suman más. El siguiente punto, las mejoras de vida. O sea, este tipo de el diseño del avance del personaje, la dificultad, los atajos para movernos, yo no les conté, pero yo tengo un barquito volador en algún punto, me pareció espectacular, terminé utilizándolo muchísimo, las armaduras, ponérmelas para moverme rápido aquí para allá, el seguimiento a las misiones, fue muy difícil que yo me perdiera, si me sentía medio perdido, yo entraba ahí a mi guía y ahí tenía algo, eso está muy bien hecho. Tiene un sabor a juego de rol clásico, pero le quitaron el tedio que es a veces es como común en el género. Se nota que este es uno de esos desarrolladores que es fanático del género y se hizo como la lista de qué es lo que no me gusta, lo voy a quitar. ¿Cómo lo puedo quitar? ¿Cómo lo resolvió algún otro juego? Eso sí, la forma como él lo resuelve yo no creo que sea de él. Yo creo que es que de tanto jugar se ha dado cuenta que funciona y que no y agregó lo que funciona y quitó lo que le aburre. Y me gustó mucho que lo hiciera así. Sí, ahí juega mucho la experiencia de los desarrolladores con el género. Como, oiga, yo soy tan experto que yo sé que, mire, esto es lo bueno, tengo que extraer lo mejor y tengo que sacar lo peor o reemplazarlo con algo que alguien lo haya hecho mejor. Y eso, pues, hace mucho más fluido los juegos. Ujú. Y por último, a mí me gustaron mucho los aspectos artísticos y técnicos. La música y los gráficos son muy agradables. La banda sonora en especial me parece que acompaña muy bien. Tiene una muy buena mezcla cuando es ambiental, cuando es épica, cuando es orquestal, cuando es de acción. Está muy bien, está puesta en el lugar que se necesita. Y el arte se nota que tiene mucho amor detrás, hay mucha dedicación. Estaba explorando en algún sitio y de pronto veo que pasa un ratón de píxeles. Este señor se tomó el trabajo de hacer un ratoncito en píxeles que no, o sea, solamente es detalle del escenario, nada más, pero ahí está. Eh, Sin duda, le, a mí, por ejemplo, como fanático de estos juegos de rol clásicos, me atrapó por todo ese detalle. Yo lo pude percibir, ese amor detrás. El pixelar sí se siente, eso sí, clásico. Y ya de pronto hay otros juegos que se ven más bonitos usando este estilo. Por nombrar alguno que es mucho más reciente, el Sea of Stars. Que hizo mucho ruido en el 2023, comparte género, yo no lo he jugado aún, pero ese sí me atrapó por los gráficos apenas lo vi. Tuve que leer un poquito más para animarme a jugarlo, sin que sea malo. A mí personalmente me gustó, pero solo dejo ese detalle que es muy clásico. Pero entonces, pasemos a los negativos. ¿Algún aspecto netamente malo? No, algo malo que, o sea, que yo diga este juego falla por esto y le puede arruinar la experiencia a alguien, no. Pero sí tengo 3 cositas que puede molestarle a alguien dependiendo de que sea o no algún tipo de jugador. Lo primero es que no está en español. Y este es un juego en donde la historia se da a través de cuadros de texto. Entonces, si no puedes leer en inglés, este juego se te va a dificultar un montón. El siguiente es que la dificultad puede ser alta. Hay que estar mirando las combinaciones, mantenerse en esa sección del overdrive. Los enemigos usan cadenas de penalizaciones o de mejoras en ellos, se curan, que eso también es rarísimo en juegos de este estilo, que el enemigo se cure. A mí eso me gustó mucho, pero pues entiendo que alguna persona se lo pueda alejar. Afortunadamente, y lo dejo dentro de lo que no es negativo totalmente, es que se puede ajustar y no penaliza nada, no te bloquea nada, no te quita puntos, ni siquiera los logros estos te los penaliza por cambiar la dificultad. Entonces, por ese lado, súper bien. Y el tercero es que me parece que el sistema de crafting es mucho, o sea,
Lo que les decía, gran parte del juego yo terminé automatizándola porque Puede ser abrumador o es necesita mucho, sí, mucho correcto. micromanejo. Es mucho, mucho. Afortunadamente se puede hacer algo y pues por eso no lo pongo como algo netamente malo, porque pues se puede pasar sobre eso. Listo, Víctor. Entonces, antes de llegar a nuestra conclusión o de tratar de clasificarlo, cuénteme si tenemos que comparar este juego o si tenemos que buscar otra alternativa a qué juego podríamos irnos a mirar dentro del género. Yo tengo tres juegos que son de alto nivel. El primero, que sin duda es fuente de inspiración aquí, Chrono Trigger. Chrono Trigger es, eso sí, mucho más corto y se cataloga como casi obra maestra. Si ustedes lo van a buscar, dicen que es la obra maestra de los juegos de rol por turnos. Y yo lo entiendo porque en su lanzamiento era muy novedoso. Este juego puede estar hablándole cerca a Chrono Trigger, pero pues lanzado muchísimos años después. Es mucho más moderno, su duración es mucho mayor, esto es mucho más, está mucho más en línea con lo que le piden a los juegos de rol actuales. Chrono Trigger como diferencia es mucho más rejugable porque tiene diferentes finales, entonces invita como a estarlo jugando más. Otro juego, Airbound, también es un clásico, juegos de 16 bits, este sí 16 bits puro y duro, con temas fuertes, con un humor simple, más como por ese tema de cómo se tratan los personajes entre sí y los temas que tocan. Por eso de pronto pongo Airbound, también es un juego clásico. De estos dos se encuentran reseñas escritas en la página. Y por último, un juego sí ya mucho más moderno que tenemos podcast, Octopath Traveler. Por esta estética, también porque es un juego de rol moderno, la jugabilidad es muy diferente una con otra, aunque son juegos por turnos. Pero en los dos casos me parecieron juegos muy divertidos. Es como un giro de tuerca al combate por turnos. En un caso es debilidades de los enemigos y esto, en este es mantenerse en la barra del overdrive. Aunque sí se nota el presupuesto de Octopath Traveler es muchísimo mayor. O sea, estamos hablando de que este juego salió adelante con $100,000, un poco más de $100,000. Octopath Traveler pasó por ahí pues 10 veces. Listo, Víctor. Entonces, ahora sí, hay que clasificar el juego. ¿En qué categoría lo dejamos? Bueno, me costó, sobre todo porque este es un género que de pronto no es tan común y no le gusta a todo el mundo. Yo voy a hacerlo al contrario, digo que en general este es un juego que sin problema me atrevo a decir que es un comprable. Si quieren probar un juego de rol por turnos, Chained Echoes es una muy buena opción para que lo prueben. Además que se encuentra en la consola que ustedes tengan y el precio es supremamente bajo. Para mí personalmente se hizo un juego indispensable. De esos juegos está en la lista de lo mejor que yo he jugado en el 2023 y creo que en juegos de rol de hace mucho tiempo. Tanto que voy a esperar. Este yo lo jugué casi todo el tiempo en Steam Deck. Pues portátil, pero en una computadora pues. Pero estoy esperando que lancen su versioncita física para Switch. Creo que hay una por ahí de coleccionista, pero por ahí va a salir otra más sencilla. A mí no me interesan las versiones de coleccionista. Entonces, cuando salga esa versión más sencilla, voy a estar ahí atento para agregarlo a mi colección de juegos. Yo normalmente no, yo no soy coleccionista, solamente tengo esos juegos que me gustan mucho y este entró a esa lista. Sí, es una lástima que en el momento que ustedes están escuchando este episodio el juego ya no está disponible en el Game Pass. El juego lo lanzaron con el Game Pass en diciembre del 2022, pero él se retiró de la plataforma en diciembre 15 del 2023. Sin embargo, pues debido a la recomendación y al precio que se consigue, es una excelente compra para muchas personas. Ujú. Víctor, entonces pasemos a despedirnos. Bueno, primero, muchas gracias por escucharnos. Yo sé que esto es un juego no común. Yo a veces estos juegos tan independientes acostumbro a agruparlos con otros eh, porque sé que el costo es bajito, pero este me dio tantas horas y me gustó tanto que decidí contarles así muy largo cómo me pareció. Gracias por escucharnos. Me encuentran en @GumbaVictor el día que ha sido hoy, en donde, no sé, me enredé con la despedida. Muchas gracias. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Los esperamos la semana entrante, que vamos a estar haciendo un episodio de Bitácora 4K, en donde vamos a hablar de juegos retro y también de la despedida de este 2023. Un saludo para todos.